Bueno, buenas tardes Melanie, buenas tardes Sebastián. Buenas tardes. Vamos a comenzar a desarrollar una clase más de geografía, en el área de geografía. Bueno, el tema de hoy, coordenadas geográficas, continentes y océanos. Tenemos un mapa, ¿qué mapa es este, Melanie? El planiferio, muy bien, es un mapa planiferio. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre las coordenadas geográficas. Te pregunto, ¿tenés alguna idea, algún concepto, algún conocimiento previo sobre qué son las coordenadas geográficas? No. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, para eso estamos para aprender. Bueno, entonces, las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza las coordenadas angulares latitud y longitud. Nos va a servir, ¿para qué nos sirven las coordenadas geográficas? Nos va a servir para ubicar y localizar cualquier punto en el planeta. Cualquier punto, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora yo quiero que veas. Las coordenadas geográficas están compuestas por paralelos y meridianos. ¿Trajiste tu planiferio? Sí, bueno. Ahí podemos ver que tiene líneas horizontales. En todos los mapas vamos a encontrar esas líneas. En los mapas, los globos terráqueos. Y líneas verticales. Las líneas horizontales son los paralelos. Tenemos como referencia el paralelo 0, que es el ecuador. Vos podéis ir mirando tu mapita también para que vayas ubicando. El paralelo 0, que es el ecuador. Y el meridiano 0, que es el meridiano de Greenwich. El paralelo 0 nos va a dividir la Tierra en norte y en sur. ¿Estamos? Hemisferio norte y hemisferio sur. Y el meridiano de Greenwich nos va a dividir la Tierra en hemisferio occidental al oeste y oriental hacia el este. ¿Estamos? Como podemos ver acá un ejemplo, el meridiano 0 que tomamos de referencia, que es el de Greenwich, nos va a dividir la Tierra en hemisferio occidental al oeste y oriental al este. ¿Estamos? Por poner un ejemplo, ¿en qué continente vivimos nosotros? ¿Se encuentra Argentina? Continente americano, muy bien, ¿qué sería? Este, continente americano. Podemos ver que tenemos el meridiano de Greenwich. El continente americano se encuentra totalmente en el hemisferio occidental, hacia el oeste. ¿Estamos? Bueno, eso con respecto. También tenemos paralelos importantes como es el trópico de Cáncer y el de Capricornio, que se encuentran a 23 grados. ¿Ve? Tenemos que los paralelos y medianos están separados, están divididos en grados. A los 23 grados del norte tenemos el trópico de Cáncer y a los 23 grados del sur el trópico de Capricornio. Otros también paralelos importantes, también al norte el círculo polar ártico, aproximadamente a los 66 grados, y el círculo polar antártico hacia el norte, también a los 66 grados. En el planiferio, en tu mapita, lo van a poder ver en las líneas de punto. Bueno, eso con respecto. ¿Esto por qué dice que nos va a permitir localizar cualquier punto de la superficie de la Tierra? Del planeta, perdón, porque puede ser tanto en las masas de agua como en los continentes, en la superficie terrestre. ¿Estamos? Ahí en la intersección entre un paralelo y un meridiano llegamos a un punto en común. Esto es para determinar un punto cualquiera en el planeta. Estamos, lo vamos a ver más adelante. Por ahora, cómo estaba compuesto nada más. Bueno, ¿qué más podemos ver en un mapa planiferio? Masas de agua. Masas de agua, Los ¿sí? continentes. Y continentes. Muy bien, serían océanos, continentes. Muy bien. ¿Tenés una idea de los continentes? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? 5. El continente de África. El americano. ¿Cuál otro? Asia. ¿Sí? Ecuador. Europa, ¿sí? Europa y Oceanía. Y Oceanía. Muy bien, son 5 los continentes que tenemos en el planeta. ¿Estamos? El mayor de ellos, de mayor superficie, es Asia. En segundo lugar se encuentra América. Luego África, Europa y el de menor extensión, que es Oceanía. ¿Estamos? Son los continentes. Tenemos también océanos, los que podemos ver en este planiferio. Son 5 también los océanos, los suelen dividir en 3 océanos mayores y 2 menores. El océano Pacífico, el Atlántico, con el cual la Argentina limita, tenemos límite en la costa del océano Atlántico. El océano Índico, podemos ver que está entre África y Oceanía.
el océano glaciar ártico al norte y el océano glaciar antártico al sur. Son 5 océanos. Bueno, el océano Pacífico es el de mayor extensión. Tiene aproximadamente 155.557.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1/3 de la superficie de la Tierra. Es el de mayor extensión. El que le sigue el continente, el océano Atlántico, perdón, le sigue el océano Atlántico, que tiene aproximadamente 81.760.000 kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 26% del total del planeta. En tercer lugar, el Índico, que tiene también aproximadamente 67.556.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a un 20% de la superficie de la Tierra. Esos son los que son considerados los océanos mayores. Los menores, el Antártico, y el Ártico. El Antártico tiene aproximadamente 20.370.000 kilómetros cuadrados, se encuentra al sur, y el Ártico, que es el menor de todos, se encuentra en el Polo Norte, y sus masas están mayormente cubiertos de masas de hielo. ¿Estamos? Entonces, de esa manera ubicamos lo que son los océanos, los continentes, paralelos y meridianos, que es lo que compone las coordenadas geográficas, paralelo y meridiano, ¿no? Agregamos continente y océano, que es lo que podemos ver en un mapa planiferio. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bueno, también vamos a decir qué es un continente. Creo que no lo dijimos. Un continente son las grandes extensiones en las que se divide el planeta, la superficie terrestre. Están separadas por los océanos. Y los océanos son grandes masas de agua que dividen a los continentes. ¿Estamos? Bueno, entonces, en los océanos, en la actualidad, las masas de agua cubren el 71% del total del planeta. Como podemos ver, la mayor parte del planeta está compuesta por agua. Solo el 29% restante es corteza terrestre, superficie terrestre. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió la aplicación? Te voy a pedir que pase, a que me explique, a que me muestre lo que te acordás, lo que puedas en el planiferio de acá al frente. Pasemos, hay que animarse. Hay que animarse a participar. De esta manera se aprende. De esta manera, si uno está en su banco y callado, muchas veces no se aprende. El profesor continúa con las clases, avanza y el alumno se va retrocediendo, se va quedando. Así que sin vergüenza, lo que te... Y marcame si te acuerdas del Ecuador, los meridianos, los continentes. ¿Dónde se encuentra el Ecuador, dijimos? El paralelo a 0 grados. El Ecuador. Así. Ajá. ¿Qué más puedes marcar? Ajá, Mariana Greenwich. 0 grados, está muy bien. ¿Qué más? Los continentes. América. Sí. África, Asia, Europa y Oceanía. Oceanía. Muy bien, sí. Los océanos. ¿Te animas a marcar? Ahí está. Bueno, no hay problema. Vamos. Muy bien, Valentina. Hay que participar. Yo mismo que participen, a que pregunten si le quedó alguna duda. De esa manera vamos a ir aprendiendo. Se va aprendiendo. ¿Estamos? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner la fecha de hoy. Y vamos a ir con las actividades. Hoy es 14, sí, 14 de mayo, 14 del 5 de 21. Bueno, vamos a poner como título coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Continentes y océanos, debajo. Continentes y océanos. Bueno, actividad, vamos a ir directo a las actividades, luego con el material van a ir respondiendo y marcando en el mapa. Actividad número 1, cuestionario. Debajo un ítem, un asterisco, lo que deseen. Bueno, abrimos signos. ¿Qué son las coordenadas geográficas?
¿Qué son las coordenadas geográficas? Cerramos signo. En la misma pregunta, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? El número, otro ítem. ¿Cuántos continentes existen en el planeta? ¿Cuántos continentes existen en el planeta? Cerramos signo. Cerramos signo, abrimos nuevamente. ¿Cuántos continentes existen? En el planeta. En el planeta. Cerramos signo. Abrimos nuevamente. ¿Cuáles son? Otro ítem. ¿Cuáles son los océanos? ¿Cuáles son los océanos del planeta Tierra? Punto seguido, nombrar, punto seguido, hermano, nombrar y caracterizar. Punto número 2, en un mapa planiferio, marcar 2 puntos, Ecuador, todo con mayúscula, Ecuador, coma, meridiano de Greenwich, coma, continentes, coma, océanos. Tienen que ir reteniendo, ustedes saben que están en el secundario, tienen que aprender a desarrollar la habilidad de retener cuando el profesor le dicta, ya también van adquiriendo más velocidad, ¿estamos? Ya están en el secundario. Coma, trópicos de Cáncer y Capricornio. Bueno, muy bien, Valentina, vas a desarrollar las actividades. Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Belén. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien. Hoy vamos a desarrollar la segunda clase de la estructura interna de la Tierra, que ya hemos desarrollado la primera parte la clase pasada. La primera clase hemos aprendido las principales capas de la estructura interna de la Tierra. ¿Estamos, Nicolás? Sí. Las principales capas entonces son la corteza que llega aproximadamente a una profundidad de 700 kilómetros. Recordemos que la corteza se divide en dos, la corteza oceánica y la corteza continental. Luego tenemos el manto a una profundidad de 2.900 kilómetros aproximadamente, recordamos que estos valores son aproximados. Tenemos el núcleo con una profundidad aproximada de 5.100 kilómetros. En cuanto al núcleo externo, luego tenemos el núcleo interno que llega aproximadamente a 6.371 o 78 kilómetros. Eso es lo que aprendimos
la clase pasada, las capas principales de la Tierra entonces y su profundidad. Hoy, por supuesto, esta clase se trata de otra temática, podríamos decir un poquito para ir profundizando en cuanto al saber de la estructura interna de la Tierra. Hoy vamos a aprender los componentes químicos de la Tierra. ¿Estamos? Así que ponemos la fecha de hoy, viernes 14 de mayo, 14 del 5 del 2021. Colocamos el área, geografía 1, el tema, el eje primero, el eje central nuestro es la estructura interna de la Tierra, mientras que el tema específico de hoy sería, debajo ponemos un ítem, el tema, componentes químicos de la estructura interna de la Tierra. O sea, hoy vamos a ver la división de las capas como hemos visto anteriormente, pero según su composición química de la Tierra. Según su composición química, entonces tenemos la corteza continental, la corteza oceánica. Cada una de estas cortezas tiene su componente. Por ejemplo, la corteza continental está compuesta por rocas, rocas graníticas, podríamos decir. La corteza oceánica está compuesta por basaltos. Y tenemos el manto. Dentro del manto tenemos la discontinuidad de Repeti. Esta discontinuidad de Repeti se le adquiere precisamente, podríamos decir, al autor, al científico que estudió, podríamos decir, un estudio, por así decirlo, aproximado de la estructura a esa profundidad. ¿Estamos? Después tenemos el manto, que a 2900 kilómetros está compuesto por otros elementos químicos, tales silicatos de hierro, magnesio y una densidad alta, llegan a 2900 kilómetros. Luego tenemos la descuantidad de Wicher-Lehmann también, que se ubica en el manto inferior. ¿Estamos? Claro, sí, en el manto inferior casi al límite con el núcleo. Bien, el núcleo está a una profundidad de 5150 kilómetros. Ya con la bibliografía anexada vamos a ir profundizando más acerca de los componentes químicos de esta capa. Y luego tenemos el núcleo interno, que es la última capa con una profundidad de 6.371 o 6.378 kilómetros. Está compuesto por hierro metálico, hierro níquel y otros elementos de densidad muy alta. Al referirnos a una densidad muy alta nos referimos que el núcleo interno, una de las últimas capas y las más profundas, con su aproximación de profundidad que hemos dicho de 6.370 kilómetros. Y por último, entonces, hemos dicho que tenemos la última capa con mayor profundidad, que es a 6.370 kilómetros aproximados al fondo de la Tierra. Esto queda prácticamente en el centro de la Tierra. Imaginémonos un durazno, ¿sí? El núcleo sería la semilla está en el medio. El núcleo interno es una capa sólida. ¿Por qué es sólido? Es duro debido a la presión de todas las capas que están más arriba. En cuanto al núcleo externo, el manto y todas las capas, y en sí lo que contiene la capa arriba, toda esa presión hace que el núcleo interno sea sólido. Este núcleo interno tiene otra particularidad que produce las ondas electromagnéticas de nuestro planeta. Luego acá en el núcleo externo ya comienza a ser más líquido. Es líquido debido a las altas temperaturas que produce, por ejemplo, acá el núcleo interno. El núcleo interno es extremadamente caliente y al ser caliente el núcleo interno, el núcleo externo es líquido. Y luego más adelante se va enfriando de manera paulatina, no así no tan repentino, se va enfriando de a poco hasta llegar a la corteza continental,
que es en donde habitamos nosotros y que es apto para la vida. Bueno, eso es en cuanto a la estructura interna de la Tierra. Luego tenemos la estructura externa que está para arriba. Bueno, eso posiblemente más adelante vamos a ir desarrollando. En las próximas 3 clases podemos decir, porque la clase que viene ya vamos a estudiar los componentes físicos de la estructura interna de la Tierra. ¿Estamos? Entonces, el tema de hoy sería la estructura interna de la Tierra según sus componentes químicos, como hemos visto, como hemos notado en el título. Bien, ponemos actividades. Para recordar, realizar mediante ítems las principales capas de la estructura interna de la Tierra. Eso sería el 1 para ir recordando. Mediante ítems serían hijos simple, corteza oceánica, corteza continental, el manto y el núcleo. ¿Estamos? Bien, 2. Eso lo vamos a ir recordando los saberes previos. Punto número 2. Leer la bibliografía anexada. Leer la bibliografía anexada, que te voy a dar acá. Y describir la composición química de cada una de las capas. Bueno, una vez hecho el punto número 1, que es recordar las principales capas, luego vas a leer la bibliografía que yo te voy a dar acá. Vas a leer la bibliografía describiendo las capas ya, pero ya un poquito ya profundizando, realizando, serían las principales capas, pero con su composición química. ¿Estamos? Cada capa, recordamos que cada capa tiene su composición química, respectivamente, que está acá en la bibliografía. Luego de realizar esa descripción, para afianzar un poquito más lo que leíste en la bibliografía y también para afianzar un poquito más tus saberes que estás aprendiendo el día de hoy, vas a poner el punto número 3. El punto número 3 sería observar un video tutorial anexado. Luego de realizar la lectura, vas a reforzar con ese video tutorial los componentes químicos. ¿No? El punto número 4. Realizar un afiche ilustrativo de la estructura interna de la Tierra con sus respectivos componentes químicos. Para que queden claras entonces las consignas, el punto número 1 es de repaso, el punto 2 vas a leer la bibliografía y vas a extraer los principales componentes químicos de la estructura interna de la Tierra y lo vas a anotar en tu carpeta, ¿sí? Una vez hecho eso, vas a reforzar esos saberes de la bibliografía con la observación del video, que es el punto número 3. Y el punto número 4, que es la actividad final, en un afiche vas a realizar el dibujo con sus componentes químicos y el punto número 5 sería pasar a exponer. Vas a pasar a exponer lo que dibujaste. Punto número 5, pasar a exponer. Bien, de esta manera cortamos el video y vamos a realizar la actividad.
Para comenzar con esta explicación deben saber que la estructura interna se puede definir de dos maneras. Primero, las capas según su composición, donde los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se fueron al interior del núcleo, mientras que los elementos rocosos más ligeros flotaron hacia arriba formándose diferentes capas. Por otro lado, se puede definir también en capas según las propiedades físicas de los materiales. A medida que se profundiza en el interior de la Tierra, el aumento de la presión y la temperatura afecta las propiedades físicas de los materiales y por tanto el comportamiento de ellos, generando que se dividan en capas con propiedades diferentes que se van a explicar a continuación. Para comenzar la explicación de las capas definidas según su composición, se tiene el núcleo, el cual es la esfera central de la Tierra. Posee un radio aproximado de 3.470 kilómetros y se extiende desde el borde del manto hasta el centro de la Tierra. La presión es millones de veces mayor a la atmosférica y las temperaturas superan los 6.700 grados centígrados. La densidad media del núcleo es de 11 gramos sobre centímetros cúbicos. Los estudios sugieren que el núcleo está compuesto en su mayoría por hierro con un 5 a 10% aproximadamente de níquel y menores cantidades de elementos ligeros como el oxígeno y el azufre. El manto ocupa aproximadamente el 82% del volumen terrestre. Tiene casi 2.900 kilómetros de espesor y se extiende desde la base de la corteza hasta el núcleo externo. La composición del manto son rocas que se encuentran compuestas por hierro y silicatos ricos en magnesio, principalmente olivino y piroxeno. Las rocas que se componen de estos minerales son las peridotitas. En conclusión, el manto se describe como una capa rocosa sólida, cuya porción superior tiene composición de roca ultramáfica denominada peridotita. Y para terminar las capas definidas según su composición se tiene la corteza de la Tierra, la cual posee un grosor medio de 20 kilómetros, lo que la convierte en la capa más fina de las divisiones terrestres. A lo largo de esta capa existen grandes variaciones de espesor. Por ejemplo, en los continentes varía entre 35 y 40 kilómetros, llegando hasta espesores de 70 kilómetros en las regiones montañosas. Por otra parte, la corteza oceánica es muchísimo más delgada, varía entre 3 y 15 kilómetros aproximadamente. Las rocas que se encuentran en la corteza continental tienen una densidad media de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. En otro sentido, las rocas de la corteza oceánica son más densas, con unos 3 gramos sobre centímetros cúbicos. Las rocas continentales son más antiguas y su densidad se puede comparar con las de las rocas ígneas de tipo granodiorita. Por su parte, las rocas de la corteza oceánica son más jóvenes y estas están compuestas fundamentalmente por rocas ígneas denominadas basaltos. Muy bien, Nicolás, hemos realizado las actividades correspondientes, la actividad final, hemos desarrollado la actividad de la carpeta, la actividad 1 del repaso, la actividad de lectura de la bibliografía, hemos observado el video también y ahora vas a pasar a exponer el afiche que realizaste, ¿no? Vamos a ver. Bien, Nicolás. Bien. Lo que aprendí en esta clase fue que la Tierra, aparte de sus 3 capas de divisiones, tiene otras divisiones. La corteza continental, corteza oceánica, discontinuidad de Repeti, el manto, la discontinuidad de Winter-Lehmann y el núcleo, externo e interno. Muy bien. La corteza continental está compuesta de rocas graníticas y otras, que tienen una densidad baja. La corteza oceánica está compuesta de rocas basaltos, que es algo más denso. La corteza oceánica, que está compuesta por rocas basálticas, que son rocas volcánicas, que es algo más denso que la corteza continental. Muy bien. En sí, la corteza predominan en la corteza predominan los silicatos
de aluminio y no tiene una densidad muy alta. Ajá. Eso sería de manera general, ¿estamos? Si bien tenemos la corteza continental y la corteza oceánica, sus respectivos componentes químicos, de manera general, podríamos decir, en las dos subdivisiones de las cortezas tenemos, de manera general, predominan los silicatos de aluminio, por ejemplo, y una densidad no muy alta, ¿estamos? La profundidad, ¿te acordás de las capas? 15 y 10 kilómetros. Ajá, 15 y 10 kilómetros, y luego de la corteza entonces tenemos la profundidad del repete, ¿estamos? Que ya incluye la parte superior del manto, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los componentes químicos que hay en el manto? Hierro, magnesio y alta densidad. Muy bien. Como hemos dicho, el manto limita con la corteza, ¿estamos? Bien, al limitar con la corteza podemos decir que el manto superior está compuesta por algo de rocas graníticas, un poquito más grandes, ¿estamos? Un poquito más grande que el de la corteza. Acá tenemos rocas graníticas que son un poquito más chicos, y a medida que nos vamos profundizando hacia el manto superior, que es esta parte, nos encontramos con rocas más grandes. Y a medida que nos vamos profundizando más abajo hacia el manto, hasta llegar a la profundidad de los 1900 kilómetros, tenemos el manto inferior. ¿Estamos? Ahí van predominando las rocas más grandes. ¿Se entiende? Y además de silicato, hierro y magnesio que encontramos dentro acá en el manto inferior. Luego de eso tenemos la otra capa que sería en sí, todo esto sería el núcleo. el núcleo, que tiene su subcapa, el núcleo Y exterior y externo, el núcleo externo y el núcleo interno, ¿no? El núcleo externo llega a una profundidad de 5100 kilómetros y está compuesto por hierro líquido. Hierro líquido. Claro, hierro líquido. ¿Por qué es líquido? ¿Por qué dijimos que era líquido? Porque al ser caliente, el núcleo interior calienta y lo derrite. Ajá, muy bien. Recordemos Recordemos que el núcleo interno, que está al último, es sólido. ¿Es sólido? ¿Por qué es sólido? ¿Por qué era sólido? Porque al tener toda esta presión, porque al tener todas las presiones de la capa se vuelve como una pelota. Ajá, se una pelota dura. Había algo muy importante, recordar el núcleo interno, que producía que Gravedad. no, las ondas electromagnéticas. ¿Estamos? ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Ahí la bibliografía decía algo. ¿No te acuerdas? Bueno, las ondas electromagnéticas son tipo, podríamos decir, una onda protectora que protegen, por ejemplo, supongamos que esto sea el planeta Tierra. Esta sería una porción del planeta Tierra, ¿sí? Tenemos, si seguimos la secuencia, el planeta Tierra sería así, redondo. ¿Sí? A ver, vamos por otro. Como la capa de ozono. Seguimos. El planeta Tierra sería así. Redondo. ¿Estamos? Esto es solo una porción, sería el planeta para determinar las capas. Lo que produce acá el núcleo interno es una onda electromagnética, podríamos decir protectora, que determina o protege, por ejemplo, lo que sería la atmósfera, lo que una barra imaginaria, podríamos decir así, que nos protege, por ejemplo, no sé si escuchaste la clase la semana pasada, por ejemplo, de un satélite en órbita de China, creo que era, que pesaba como, no sé si millones o 10.000 toneladas o 100 toneladas, no recuerdo bien, de peso. Imagínense si ese satélite cayera a la Tierra. Destruiría, no sé, yo me imagino una ciudad entera, porque al caer el satélite con tan grande peso, podría generar una onda expansiva y iría destruyendo edificios, calles, todo. Pero ¿qué pasa?
Esta onda electromagnética que se genera acá genera tipo una capa protectora para nuestro planeta, que podemos decir cuando el satélite viene cayendo, ¿sí? Viene cayendo, al chocar con esta capa se va desintegrando el satélite, se va rompiendo. Y acá la superficie llega ya hecho pedazos, podemos decir. Lo mismo pasa con los cometas, con los meteoritos, llegan acá a esta capa protectora y se funden, arden, ¿estamos? Y eso es lo que arranca de acá, una onda electromagnética protectora para nuestro planeta. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quedó claro entonces en cuanto a los componentes químicos? Volviendo a nuestro tema, nuestros componentes químicos. Sí. Bien, la clase que viene entonces vamos a repasar un poquito más esto, vamos a recordar un poquito más y vamos a realizar la clase que viene la estructura interna de la Tierra según su composición física. Hoy vimos la composición química, la clase que viene es la composición física. La clase que viene ya vamos a hacer un cuadro comparativo ya con las composiciones químicas por un lado y la física por otro lado. ¿Entienden? Sí. Bueno, muy bien.